Hola, me llamo María Olaya Luque Colmenero y soy profesora de la Universidad de Granada y voy a hacer una comunicación sobre la metáfora deliberada y su importancia para la audiodescripción museística en museos, sobre todo de arte abstracto, presentando algunos ejemplos, un estudio previo y teorías importantes dentro de la metáfora deliberada y sobre todo centrándome en la aplicación en proyectos en museos españoles en los que se ha puesto en práctica el uso de esta herramienta de comunicación para que las personas ciegas puedan acceder a los contenidos visuales de los museos. La metáfora en sí ha ocupado un lugar privilegiado en los estudios de filosofía, de lengua, de psicolingüística a lo largo de la historia de los estudios de la comunicación. Y podemos incluso remontarnos a las teorías aristotélicas de la metáfora. Hoy en día tiene importancia en muchos ámbitos, no solo en los ámbitos más relacionados con la lengua y con la filosofía, sino también en la política, en la ciencia, en la educación, en la publicidad, y en los últimos tiempos sí que ha habido un viraje hacia otros modos, también hacia los modos multimodales. Entonces podemos entender que la metáfora puede relacionarse también con la accesibilidad, con las teorías de accesibilidad en las que las personas ciegas, en el caso que nos ocupa, acceden a museos para poder ver con otros sentidos la obra, y la metáfora puede servir sobre todo para conectar lo visual con lo no visual. Esto se hace por medio de la audiodescripción, que es una modalidad de traducción intersemiótica y multimodal de imágenes a palabras, que tiene como objetivo ayudar a personas con discapacidad visual o personas ciegas y con baja visión a crearse una imagen mental. Entonces, en este caso, el texto origen sería la obra visual y se traduce a través del canal lingüístico, tal como podemos ver en esta gráfica. ¿Cómo se relaciona esto con la metáfora y sobre todo con la teoría de la metáfora conceptual? La metáfora sirve para conceptualizar y reconceptualizar un término o una idea. Y sirve para entender y poder experimentar una cosa, un dominio, con otro. Entonces tenemos el dominio origen y el dominio meta, que en la metáfora, en la teoría de la metáfora sería el dominio origen es el concreto y el dominio meta es el abstracto, el que tiene un grado mayor de abstracción. En el caso de la audiodescripción, ese dominio sería lo que se conoce, es decir, la palabra que se utiliza para trasladar la imagen visual, la nueva palabra, el nuevo término, y el dominio meta sería lo desconocido, es decir, la imagen en sí, la imagen que no podemos ver y en nuestro caso las personas ciegas no pueden verla, y en este caso es desconocido no en el sentido de que no lo conozcan, sino que no pueden verlo, es abstracto en ese sentido. Aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, una metáfora del corpus en inglés, los ojos almendrado o ojo de almendra, cómo puede servir para traducir esa imagen en la que vemos de este cuadro, en el que son dos oquedades negras con una forma almendrada, como podemos ver, y entonces puede traducirse esa experiencia a través de una palabra o de un término en este caso. La metáfora tiene diferentes niveles que hemos categorizado así en un estudio de esta obra anterior y muchas otras obras y sus audiodescripciones de diferentes museos en Reino Unido y Estados Unidos, antes de entrar en la parte de traducir o llevar toda esa experiencia de nuestra investigación al español y al ámbito español. Y hoy nos vamos a centrar en esta comunicación, nos vamos a centrar dentro de todos estos niveles en la deliberabilidad, en la metáfora deliberada, aunque aquí podemos ver pues dentro de los museos, dentro de las imágenes que pueden traducirse a través de metáforas, todas las categorías que tenemos. La metáfora deliberada es un tema relativamente nuevo. A finales de los años 90, autores como Gottlieb ya hablaron o sus teorías supusieron
un punto de partida para otros autores como Cameron, que sí que ya habla de la metáfora deliberada en sí, o Godard, por ejemplo, y ya casi en la década de 2010, a finales sobre el año 2009, Gerard Stein y otros investigadores de la Universidad de Frege de Ámsterdam crearon una propuesta de una teoría de la metáfora deliberada que beben de la teoría de la metáfora conceptual y de la teoría de la metáfora, del análisis de metáfora e identificación de metáfora. Se considera el contexto tan importante casi como los aspectos lingüísticos y conceptuales, y en nuestro caso ese contexto se estudia a través de una serie de características que ahora pasaremos a mostrar. Tenemos en cuenta que esa deliberabilidad está relacionada con la directividad, con una metáfora directa, es decir, es lo que podríamos denominar como un símil o una comparación. Puede ser una herramienta muy potente de comunicación en las audiodescripciones de arte para ciegos, y su uso podría estar justificado. El audiodescriptor hace uso de metáforas que son desarrolladas y de recursos retóricos que tienen una función comunicativa de trasladar a través del código lingüístico lo que no pueden recibir por el canal visual, como ya hemos comentado. En el estudio previo del que ya he hablado, tenemos un tipo de metáfora, la metáfora novedosa, directa y deliberada, que tiene una aparición del 57% del corpus, de un corpus de 50.000 palabras, y la convencionalizada indirecta y que no es deliberada, es decir, que no tiene una deliberación para que la persona pueda ver que en ese momento se está creando una metáfora. Esa metáfora, la metáfora novedosa, podría ser este caso. En inglés, porque nuestro corpus primario era en inglés, un poco como una L al revés, hablando o también un trampolín. La convencionalizada, indirecta y no deliberada sería la que estamos acostumbrados y con la que se ha estudiado en la teoría de la metáfora conceptual, cuando, por ejemplo, aquí la personificación de una línea que dirige de un punto a otro en la obra, como vemos aquí. ¿Cómo se delibera? Porque puede crearse a través de metáforas extensas, pero sobre todo a través de los llamados marcadores metafóricos, que alertan al receptor, en nuestro caso las personas ciegas y con baja visión, de que va a ocurrir una metáfora y de que se va a comparar una imagen de la obra con una imagen externa conocida. Por ejemplo, tenemos los casos de parece, o como, o se asemeja. En este caso podemos ver toda esta obra y todo que aparece en nuestro corpus. Y aparte también hemos conceptualizado este corpus y el análisis a través de una serie de casos recurrentes que son las metáforas de forma, metáforas de objetividad, metáforas de énfasis vocal, de doble marcador, de técnica. Yo voy a presentar una serie de metáforas que se han utilizado en la práctica, mi práctica como experta en museo accesible y en proyectos un poco en unos minutos, y hablaremos y pondremos ejemplos de cómo se conceptualiza este caso. Ese estudio previo, en el que ya vengo adelantando, nos dio a entender que, comparándolo con Hermann, con la investigación de Hermann, en la que se analizaron textos de academia, de prensa, de ficción y conversación, y tenían un porcentaje metafórico alto en general de todo tipo de metáforas, y en nuestra guía descriptiva hay solo un 9,5%, que si comparamos con las demás podríamos decir que no es tan alto. Pero si nos centramos solo en las metáforas que ya hemos comentado, que son novedosas, deliberadas y directas, es decir, tienen marcadores, vemos que hay un porcentaje mucho más alto, y vamos a ver ahora algunos de los ejemplos, mucho más alto que las metáforas a las que estamos acostumbrados o pensamos, o se suele pensar en las teorías menos novedosas dentro de la metáfora. Los proyectos de descripción en los que yo en compañía de otra investigadora hemos podido llevar a cabo el uso de la metáfora como herramienta de comunicación para personas ciegas de nuestro país,
han sido proyectos como el Museo Caja Granada, en la Alhambra de Granada, en el Museo Sorolla, en el Museo Arqueológico, aunque aquí no traigo ninguna imagen, y también en proyectos que con la pandemia se han desplazado a internet, como este proyecto de Accesarte, de unas guías audiodescriptivas para personas ciegas que se encuentran en YouTube y todo el mundo puede consultar. Voy a enseñar 3 tipos de casos recurrentes para ver tipos de metáforas deliberadas que se usan, que hemos usado en estos museos. La primera sería la opcionalidad, en la que aparecen 2 o más comparaciones, se da varias opciones de metáfora y sirve un poco para separarnos como audiodescriptores de los juicios subjetivos al decir, puede ser, como vemos en este caso, hay 2 rectángulos delgados y alargados de 15 centímetros de ancho en los lados izquierdo y derecho, con motivos geométricos que se asemejan a una corona de espinas o a unas ramitas que suben y bajan en zigzag. Se dan varias opciones. O hay piezas que parecen tanto lágrimas como gotas de agua, para no utilizar la subjetividad y mostrar una opinión interpretativa y solo dar esa opinión. En otra obra, la obra que aparece a la derecha, de Picasso, vemos que pues, hemos utilizado metáforas como ramas más pequeñas, los ramos más pequeños como los brazos o las flores que dibujan los niños pequeños. No pueden ser las flores, pero también pueden ser los brazos, se dan esas 2 opciones. O una mezcla entre lo vegetal y lo femenino. Otro caso que también quería mostrar sería el doble marcador. Los marcadores que ya hemos dicho, cómo parece, se asemeja, es una metáfora de... todos los marcadores lingüísticos que pueden servir para marcar que ocurre una metáfora, que está ocurriendo una comparación. Sirven para hacer un énfasis en la interpretación, ya que no es y no parece, pero no solo es, puede parecer, podría asemejarse a varios marcadores. También sirven para ofrecer diferentes caminos a la persona que está escuchando la audiodescripción y también facilita la comprensión de la metáfora. En este caso, por ejemplo, una estrella blanca casi como un copo de nieve, no es ni casi un copo de nieve ni como un copo de nieve, eso lo separa de la objetividad, pero sin llegar a mostrar una subjetividad total. Tal vez representen las hojas, no solo representan o no solo tal vez son hojas, puede ser, porque no es algo claro. Y en arte abstracto tenemos, o en este repostero, que aunque es del nazarí, también podríamos ver la abstracción, ¿no?, en sus motivos geométricos. O en 2 líneas que parecen sobrias, como si la planta creciendo hubiera más hojas y flores por nacer, la hoja que casi tiene forma de corazón. Y por último, la metáfora deliberada de técnica, cómo sirve para mostrar cómo se ha creado una obra o para que la comprensión del resultado final sea, sobre todo en arte abstracto, más sencilla. Como si el artista hubiera dado pinceladas desiguales sin cubrir todo el fondo en esta obra Zoco, que aparece abajo en la diapositiva, o en la obra verde de arriba, da la impresión de que el autor primero deslizó su pincel y luego dejó volar su imaginación para mostrar cómo se crean, no es algo, no es una comparación con cómo se podría haber creado una obra. Y bueno, ya finalizando, después de toda, primero la investigación descriptiva y luego el action research, un poco en el que nos hemos visto envuelta en los últimos años, podemos mostrar y decir que la metáfora deliberada está muy relacionada con la abstracción, con el nivel de abstracción de la obra, y entonces encontramos muchas más metáforas deliberadas cuando una obra es abstracta. Aquí, en esta obra de Picasso, podemos ver que la forma de boomerang, como vemos, que puede ser un boomerang, puede ser la mano de una de las señoritas de Aviñón, o puede ser un trozo de melón que se está comiendo. Y la rodaja de melón, también, que ya se ha conceptualizado, aquí aparece pues una serie de diferentes marcadores, diferentes opciones. La rodaja de melón es tan afilada como la curva o la hoja curva de una guadaña. Como vemos, pues, tenemos todos estos ejemplos, y aquí este sería un ejemplo muy claro de cómo
estas metáforas deliberadas a través de una serie de marcadores, a través de una serie de elementos, pueden mostrar cómo traducir, cómo describir el arte abstracto para personas que no pueden verlo. Y muchas gracias por su atención y cualquier duda, este es mi correo. Muchas gracias.